Bienvenidos a la entrevista en línea este martes 21 de agosto de 2012. Un abrazo a quienes nos ven a través de laprensarafica.com o canal 25 a las 9 de la noche y nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Este martes continuamos con la reflexión de dos temas centrales de discusión y preocupación en el país: las negociaciones interpartidarias para poner fin a la crisis de institucionalidad en el conflicto que se deriva entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, y algo más que se agregó en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa cuando 50 diputados de los partidos FMLN, GANA, CN y PES decidieron reformar la ley orgánica de 20 autónomas para eliminar prácticamente la representación de la ANEP, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. En este caso no ha votado, debemos entender, el Partido Arena y tampoco Cambio Democrático. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Luis Cardenal. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Licenciado, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, un gusto estar acá. Bueno, para comenzar, Luis, hablemos un poco del tema de resultado de las negociaciones en Casa Presidencial. Este mismo día, este mismo martes, estará eligiéndose nuevamente magistrados de la generación 2006-2012. En términos generales, ¿cómo han analizado ustedes este acuerdo que se tomó en Casa Presidencial el domingo, ya prácticamente 11:30 de la noche? Bueno, nosotros tenemos una especie de sentimientos encontrados al respecto. En primer lugar, estamos satisfechos de que las sentencias, hasta donde sabemos ahorita, se decidió que se iban a cumplir. En segundo lugar, se mantuvo, tal como señalábamos, se mantuvo en firme la Sala de lo Constitucional, que pretendía ser destruida por sus sentencias que ejemplarizaban la independencia de la Sala con respecto a la partidocracia, y que por lo tanto estaban en la mira de que iban a sacar a unos, enjuiciar a otros, y la Sala, digamos, en términos generales, los 4 magistrados permanecen. Esa es la parte buena. La parte mala es que vemos que se continúa con el viejo vicio del pasado de dividir la administración de justicia en cuotas de poder, en que no se elige ahí a los mejores, a los más capacitados, a los más independientes, a las personas que van a prestar el mejor servicio a la patria y a la población salvadoreña en un rol tan delicado como es el de la administración de justicia, sino que se eligen a aquellos que tienen lealtades, dependencias, amistades con las cúpulas partidarias y específicamente en este caso con el FMLN. ¿Pero no cree que eso es difícil de modificarlo en tanto son procesos de elección que pasan por manos de los diputados y ahí pues todos tienen que ponerse de acuerdo y votar y lograr aproximaciones? Sí, pero ¿Cómo salvar esa parte? Bueno, yo creo que como se hace en Estados Unidos, a través de la transparencia, a través de una discusión, a través de cumplir los requisitos constitucionales, a través de ser responsables. Yo creo que si dijéramos, miren señores, esta es una posición de vital importancia para la democracia, para el desarrollo del país, y por lo tanto tenemos que escoger a las mejores personas para ocupar estos cargos, y la discusión se llevara a cabo como se hace en Estados Unidos, frente a cámaras, donde se cuestionan a los magistrados y se les hacen preguntas de su carrera, de sus tendencias, de sus récords, etcétera. Entonces se elige a la mejor persona, su corazoncito o su ideología siempre la va a tener, y eso está bien. Y lo que pesa entonces es el currículum del profesional que está siendo sometido. El currículum, la trayectoria, su carrera, sus publicaciones, toda su vida, porque es una posición de vital importancia. Fíjense que el Estado, en ciencias políticas, dicen que el Estado tiene 3 básicas responsabilidades: la seguridad, la administración de justicia y propiciar el bien común. Aquí creemos que la justicia debe aplicársele al adversario, al enemigo, y se le debe interpretar al amigo. Entonces llegamos hasta una guerra porque la administración de justicia, digamos, no estaba funcionando. Porque cuando la gente siempre van a haber conflictos en una sociedad. Y cuando alguien tiene un conflicto con otra parte y sabe que la administración de justicia no lo va a poder resolver conforme a derecho y conforme a justicia y conforme a quien tiene la razón, ¿qué es lo que sucede? La ley de la selva, la ley, yo voy a buscar la justicia por mi propia mano, la ley del más fuerte. Y eso es en gran parte lo que produjo la guerra en El Salvador. Entonces, siendo las cosas así,
creo que nuestros políticos, los partidos políticos y los diputados deberían de tener cuidado o deberían de hacer un esfuerzo en escoger a las mejores personas. Ahora, ¿usted advierte entonces que se está repitiendo errores del pasado? Definitivamente, definitivamente. Veamos, yo respeto a las personas porque toda persona tiene su dignidad y merece mi respeto hasta que no demuestre lo contrario. Pero veamos quién es el que resultó electo como presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Padilla, Salomón Padilla. Al ver su currículum, uno ve que en su educación pues tiene bastantes limitaciones. Él es una persona joven, pero en su experiencia de trabajo, solo ha trabajado en los cargos que él pone en su currículum con Enepasa, Alba Petróleo, la Alcaldía de Mexicanos, Soyapango, debo entender. Soyapango, pues las alcaldías del FMLN. Entonces, ¿quién ha sido su jefe o su empleador o su patrón? El FMLN. No requiere ser muy mal pensado para creer de que él se debe al FMLN. No sé, si pusiéramos los currículums de todos los candidatos, si el currículum de él es el mejor que hay. Se escogió a la mejor persona, se escogió al más independiente, se escogió aquel que nos va a garantizar que la administración de justicia va a progresar, va a avanzar, se va a modernizar, o alguien que va de alguna manera a estar pendiente de los dictámenes o de las líneas que le vengan por parte de la cúpula partidaria del FMLN. Este tipo de cosas, si bien no estoy diciendo que son un hecho, porque a lo mejor el señor al llegar ahí se rompe las amarras y actúa con toda independencia y resulta ser un hombre muy capaz, no lo sé, ojalá así sea, pero lo más probable es, o crea las dudas o la posibilidad de que uno tenga esas dudas de decir, bueno, quizás las cosas ahora, no van a funcionar como deberían. Ya, la figura del presidente de la Corte Suprema es importante, pero el tema es cómo quedan las salas, y en este caso particular la Sala de lo Constitucional. Bueno, ahí se conserva prácticamente los 4 magistrados que estaban antes y se mueve nada más. En el caso del presidente, porque no sigue Belarmino Jaime, en tanto no es el presidente ya de la Corte Suprema de Justicia. Pero se mantiene intacta prácticamente la sala. Sí, pero con todo este conflicto han quedado en evidencias debilidades estructurales muy serias, muy serias. Cuando los magistrados están dispuestos a violar la misma ley que ellos van a juzgar y van a hacer respetar, y van a tomarse las instalaciones a la fuerza y se rompen puertas, claro que el que lo dirigió era el que era supuestamente designado presidente de la Corte, pero los demás fueron y entraron, y los demás estaban de acuerdo o nunca se pronunciaron al contrario de que entregáramos nuestra soberanía y que esto se fuera a discutir inadecuadamente a la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces imaginémonos una Sala de lo Constitucional presidida por el presidente de la Corte, que resulte ahí a la hora de sacar una sentencia, que la sentencia no le gusta, no le parece o no está de acuerdo, y él es el voto decidente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver a ir a la Corte Centroamericana de Justicia para que la Corte Centroamericana sea la que tenga el control constitucional de nuestra nación? Ya le entregamos nuestra soberanía a la Corte de Managua para que allá se dislucide lo que la Constitución manda, que es materia de los salvadoreños y de la Sala de lo Constitucional. Todas esas dudas que quedan, yo no digo que vaya a suceder, ojalá no sucedan, pero todas esas dudas lo que generan es incertidumbre, inseguridad jurídica, y esta inseguridad jurídica se traslada en que no venga la inversión, no se generen puestos de trabajo, la economía continúe estancada. No es el único factor, pero es un factor importante que por lo tanto impide el desarrollo de los salvadoreños, y debería de preocuparnos que esto no suceda. Ahora, Luis, en el caso de la Corte Centroamericana de Justicia es interesante porque finalmente cuando uno revisa o ve el acuerdo que adoptaron de volver a elegir,
en términos prácticos, aunque me imagino que no sé si lo van a dejar escrito en ese acuerdo que en todo caso será sometido a la hora que vayan a elegir, pero uno entendería de que prácticamente incluso los partidos políticos, los 50 diputados de los 4 partidos que votaron en el caso de la elección de abril y que recurrieron a la Corte Centroamericana de Justicia, prácticamente de facto o de hecho están haciendo a un lado la sentencia de la Corte Centroamericana. Esa es la parte buena, esa es la parte buena, dije yo, se cumplen las sentencias, quedando al margen la Corte Centroamericana de Justicia, y se conserva la Sala de lo Constitucional como la misma Constitución manda. Esa es la parte buena. O sea, sin decirlo, al final el bloque de los 4 terminó aceptando lo que se decidió localmente, no lo que dijo la Sala, porque si claro, la Corte Centroamericana, porque si se hubieran atenido al cumplimiento de la Corte Centroamericana no habría más que hacer. Así es, pero hubieran tenido dificultades en imponer claro, esa sentencia. Claro. Y eso hubiera sido otro problema adicional, porque esa sentencia había sido declarada inaplicable. Y entonces, ¿qué se iba a hacer? Llamar a la fuerza de orden público a que llegara a tomarse y a tomarse la Corte. Creo yo que, repito, esa es la parte positiva del acuerdo y del entendimiento. La parte negativa es que vemos que al final el bloque FMLN y sus aliados se salió con la suya porque quedaron básicamente los mismos que habían nombrado en el 2012, con la diferencia de que en vez de Bonilla quedó Padilla. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué puede ocurrir en el caso de Ovidio Bonilla? Sobre todo porque hubo un proceso que se abrió en la Fiscalía General de la República. Debo entender que hay al menos 2 delitos que planteaban que tenía que ver usurpación de funciones e incluso la violación cuando se ordenó que se abriera con cerrajeros algunas oficinas. Vamos a una pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Este día está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio. Luis, le deja plantear la inquietud en el caso de Ovidio Bonilla. Este día pues se estarán eligiendo, pero hay algo ahí que puede quedar como una especie de sombra. Pensaría en el caso de la gestión o de las mismas funciones operativas para el caso del magistrado Ovidio Bonilla, porque puede ser electo, pero allí qué va a pasar con los delitos que de alguna manera, o el expediente que se le abrió en la Fiscalía General de la República. Ayer conversábamos con el doctor Héctor Dadiresi y bueno, rescataba la parte que ya conversábamos, de que aquí lo importante es que se respetó, se hizo esto en el marco del respeto a la Constitución de la República y eso lo rescataba él de manera fundamental, pero decía que en el caso de Ovidio Bonilla, él pensaba que quizás tendría que trabajarse alrededor de una especie de amnistía. Así creo yo no soy abogado, pero sí creo que estos son los problemas que se dan precisamente por la forma en la que se ha actuado, porque delitos han sido cometidos, los vamos a olvidar, se va a pegar algún tipo de fuero que pudieran tener los magistrados, o para limpiar el expediente completo pues se hace algún decreto de amnistía, lo cual seguramente va a tener sus resistencias porque sería admitir de que se cometió, por parte de los que no querían admitir esa posición, de que se cometieron delitos.
Claro. Entonces, toda esta situación, y por eso digo que hay que pensar bien antes de actuar, toda esta situación va a generar tensiones, incertidumbres que afectan la vida del país, y dentro de esto afectan la actividad económica. Pero además creo yo que se ha golpeado en este caso también la fibra moral de la nación, porque la población, ¿qué es lo que ve? Los jóvenes, ¿qué es lo que ven? Que si nuestros líderes políticos, que si los dirigentes máximos del país agarran la ley y hacen con ella lo que les da la gana, pues entonces si ellos lo hacen, yo también. Y por eso es que el desorden social se va multiplicando, porque parte de que no respetemos ni las señales de tránsito ni un semáforo en rojo, hasta el grado de decir yo puedo violar la ley y como yo soy poderoso, estoy bien conectado, no va a tener ninguna consecuencia en mi contra. Y eso manda un mensaje negativo que creo yo que hay que considerar. Ya en el tema de control que se ha establecido o se ha señalado de control de instituciones, no se exagera cuando se habla de que de alguna forma el FMLN está avanzando en el control de las instituciones, cuando se dice de Corte Suprema de Justicia, haciendo de que si bien Salomón Padilla puede responder al FMLN, digamos en términos teóricos, pero no hay un control de todas las salas, como para, o sea, ¿por qué no es muy exagerado cuando se piensa que se va en ese camino, Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más completo para poder entonces hablar con propiedad de las señales que le van dando fuerza a una tesis o a una teoría. El FMLN desde antes de la guerra hacía una propuesta de que todos los problemas nacionales se debían a un sistema injusto, opresor, que debía de cambiarse. Y para eso ocuparon la estrategia de la guerra popular prolongada en el campo militar. Se firman los acuerdos de paz y uno era pensado que esa idea se olvidó. Pero lo que se hizo fue se cambió de la guerra popular prolongada en el campo militar al campo político. Y por eso vemos y entendemos que como el FMLN siempre se ha opuesto a una serie de medidas o de cosas que pudiera haber hecho avanzar el proyecto, digamos, capitalista que existe para El Salvador, y siempre no le ha importado de que las consecuencias de esa oposición le hayan causado un perjuicio al pueblo salvadoreño. ¿Cuántas veces se opusieron en muchos casos a leyes o acciones que iban a combatir la delincuencia y las maras? ¿Verdad? Para ocupar un ejemplo. Pero entonces ahora lo que vamos viendo son ciertas realidades, como poco a poco la estructura partidaria del FMLN se va tomando diversas instituciones, haciendo uso de los espacios y las debilidades que tiene la democracia, o haciendo uso de las leyes según ellos vayan teniendo acceso al poder. Vemos como el Tribunal Electoral, instituciones como la PNC, sindicatos, ONGs de la sociedad civil, el CNR, la misma Corte de Cuentas, etcétera, van siendo tomadas por el poder político o ideológico de un proyecto. Y cómo van encaminándonos hacia lo que se llama ahora el socialismo del siglo XXI, que es la Quinta Internacional Socialista. ¿Qué es lo que significa? Un cambio de sistema, no un ajuste o corrección de un modelo que ha cometido abusos, ha cometido errores y que necesita ser mejorado, pero que es el único sistema en el mundo que ha demostrado poder resolver los problemas de la gente y sacar a los países del subdesarrollo. El sistema que ellos quieren implementar, por más que digan que ahora lo han ajustado, no ha funcionado en ningún lado del mundo a través de toda la historia. Pero ellos creen que ellos sí lo van a poder hacer funcionar. Antes se hacía con propósitos ideológicos y hoy estamos viendo que es un instrumento, un mecanismo para llegar al poder. Y una vez llegar al poder, lucrar del poder. Por eso es que los mismos puristas ideólogos del FMLN aquí en El Salvador dicen que ahora es el FMLN SADCB, que están viviendo como burgueses. Pero si lo vemos en otros países, vemos a Hugo Chávez, que Hugo Chávez no vive como pobrecito.
ni Evo Morales, que era cultivador de coca, ahora es un gran magnate, y ¿cómo se llama? Correa, y así los Kirchner en Argentina, y todos los políticos que andan en la órbita de Alba Petróleos, estamos viendo que ellos viven como han criticado, vivían los más ricos, los más millonarios de esas sociedades. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que hay que tener cuidado. Hay declaraciones de un alto dirigente del FMLN que dice: es más importante tener 40 abogados en la Corte Suprema de Justicia que lo que era antes tener 10.000 guerrilleros en la calle. ¿Por qué? Eso es lo que uno se pregunta. Pero es obvio que el poder al final, en una democracia, sea esta representativa o participativa, al final el poder va a ir a terminar al sistema judicial, porque siempre va a haber una disputa. Vemos en el caso de Ortega, que es otro caso clarísimo, donde él era revolucionario y hablaba de las necesidades del pueblo, y hoy es dueño de empresas, de radios, de televisión, de periódicos, de propiedades enormes, de casas, etcétera. El tipo va siendo, o si ya no es, muy pronto va a ser el hombre más rico de Nicaragua, a través del uso y usufructo del poder. Pero ¿cómo llegó él al poder? Bueno, después de que manipula la asamblea y manipula las leyes para poder ser electo, no con el 50+1 de los votos, o sea, con mayoría, sino que con una elección donde él sacó el 36%, y porque el segundo sacó 5% menos que él quedó de presidente. Ya. La Constitución decía que no podía ser reelecto, y él manipula la Constitución a través de los miembros que él tenía en una Corte Suprema de Justicia tomada, para que, a pesar que la Constitución lo prohíba, se le permita a él reelegirse, y hoy es nuevamente presidente. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, me interesa que nos dé su opinión sobre las reformas a la ley orgánica de al menos 20 instituciones autónomas que se ha hecho en la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa, regresamos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial, y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis, bueno, no se ha terminado de resolver la crisis de institucionalidad de la que estamos hablando en el tema de Corte Suprema de Justicia. Hoy, este martes, pues se espera que se resuelva esa situación, parte de la crisis, aunque debo entender que todavía no se acaba en su totalidad, pues que es una cuestión que va todavía tener algunas aristas para el futuro. Pero no ha terminado esta crisis cuando desde la Asamblea Legislativa también, a iniciativa del Presidente de la República y sus ministros, se introducen reformas a las leyes orgánicas de al menos 20 autónomas, y prácticamente se saca la representación de ANEP al interior de esas instituciones. ¿Qué es lo que estamos presenciando? Porque ya el presidente también hemos escuchado declaraciones y respuestas en torno a eso, pues, pero ¿qué es lo que presenciamos ahora? Parte del mismo plan. Esta es otra de los instrumentos, de las estrategias para la toma del poder total, para ir consolidando el poder. Y en este caso particular se hizo el viernes. Ya el presidente tenía el deseo y la intención de hacerlo desde hace ratos.
Sí, porque no es tampoco, pero la idea no es tan nueva, es decir, ya de algún tiempo se había expresado antes. Para él, el empresario, el sector privado, específicamente la ANEP, le es incómodo, porque criticamos, porque le señalamos las cosas que no nos parece, porque no le gusta que nadie lo critique, no le gusta que nadie le señale las faltas a la transparencia, a la eficiencia, a los resultados, que es como los empresarios estamos acostumbrados a trabajar. Entonces él ya las tenía preparadas, pero el momento y la forma en la que lo hace demuestra claramente varias cosas o varias intenciones. Uno, una estrategia de distracción, que los empresarios estábamos criticando el proceso de esa negociación y que debíamos, al hacer esto, pensó, pues nos vamos a distraer, ya, si el caso no se hace o no se llega a un acuerdo aquí, nos vamos a distraer para que se preocupen por ello. Segundo lugar, a pesar de que es ilegal, a pesar que el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, prometió en su toma de posesión que los madrugones se habían acabado, se hace de una manera ilegal, porque ya las sentencias de la Corte dicen que hacerlo así es ilegal a menos que sea una emergencia nacional, y aquí no había emergencia, ni siquiera pudieron explicar cuál era la razón de la urgencia de pasarlo sin ningún trámite y a altas horas de la noche, sin ninguna discusión, cuando los diputados ni siquiera habían leído los decretos, como quedó obvio en la sesión de la Asamblea y de quién la estaba presidiendo. Sí, porque entró con dispensa de trámite, todo se hizo de inmediato, no hubo discusión como habitualmente se hace en las comisiones. Ni el presidente y algunos diputados pedían, explíquenos cuál es la emergencia o la urgencia que hay. Que el presidente lo pide. Y usted sabe qué es lo que dicen los decretos. No, dijo el diputado Merino, léanlo para que nos enteremos. ¿Les parece a los ciudadanos que esa es una manera responsable de legislar? Ahora, la intención del presidente, nosotros estamos convencidos, era distraer, era dividir al sector empresarial, porque pensó que los que estaban adentro o los que no estaban adentro iba a crear una fricción que nos va a dividir, y eso no lo va a lograr, desprestigiarnos, porque para hacerlo y él justificar lo injustificable, está dando una serie de argumentos al lado de los cabellos, donde dice de que han habido abusos, que va a democratizar las instituciones, por Dios santo, si ahí hay 1 o 2 representantes del sector privado en juntas directivas de 12, que son instituciones autónomas manejadas por el gobierno, en los cuales nosotros estamos nada más para apoyar, para asegurarnos de que haya transparencia, para aportar lo que modestamente podamos aportar en estas instituciones, haciéndole a él el recordatorio de cómo se fundó CEL. Cuando se fundó CEL la manejó un empresario distinguido y gracias a eso tenemos energía eléctrica hoy, porque seguro si lo hubiera manejado un burócrata de aquel entonces, no se hubieran hecho las inversiones en hidroeléctricas que son las que ahora nos permiten más o menos equiparar la demanda con la oferta energética. Ya, pero hemos escuchado declaraciones del presidente este día y él dice, parafraseando un poco algunas ideas de lo que él ha manejado, dice: soy dictador y autoritario porque amplío la Contraloría Social, no se ha expulsado a la ANEP de juntas de autónomas. Y pregunta a la ANEP si van a regresar al CES luego del acuerdo político para elegir corte. Son dos temas distintos, pero en el punto inicial reitera él de que ha ampliado la Contraloría Social. ¿Cómo la ha ampliado? Legislando de Ahora, noche. Creo que es importante legislando también de noche, haciendo acusaciones infundadas, dividiendo la sociedad, polarizando, creando lucha de clases, tratando de echar. Miren, la incapacidad de este presidente es tan grande y su responsabilidad todavía mayor, que él lo que hace es, ante no poder resolver los problemas que la población le está pidiendo, tratar de echarle la culpa y buscar otros responsables, para lavarse las manos como Poncio Pilatos. Eso creemos que es totalmente irresponsable por parte de un jefe de Estado, que debería de estar buscando cómo unir a la sociedad, cómo encontrar, construir puentes, cómo encontrarle soluciones a los problemas y cómo hacer viable El Salvador, en un Salvador donde quepamos todos, donde todos entendamos que debemos de respetarnos, donde entendamos todos que tenemos responsabilidades y obligaciones, que todos tenemos algo que aportar y que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. ¿Qué es lo que hace él? Nada más tirar insultos, hacer señalamientos infundados, ocupar los medios de comunicación que contrata con los impuestos
y con los fondos públicos que con el sudor de nuestra frente pagamos los empresarios para tratar de aplastar cualquier disidencia o cualquier persona que le vaya a hacer una crítica. Llega al nivel de haber perdido ya su estatura y su dimensión de presidente, en que ahora todos sus ataques ya van inclusive a nivel personal. Cuando ya no se tiene argumentos, cuando ya no se tiene la razón, entonces se recurre a los insultos y se recurre a los ataques personales, como es lo que estamos viendo esta mañana al presidente. Y nosotros lo lamentamos. Yo que he estado víctima de sus ataques, lo lamento. Pero aunque pueda uno molestarle, me da más lástima, me da pena ajena. Porque alguien que se especializó en ser crítico, en ser periodista, en llevárselas de que él era el paladín de la crítica constructiva y etcétera, ahora que es presidente, no acepta críticas de nadie, se cree infalible y cree que nunca se equivoca y que entonces siempre todos los demás son los que están equivocados menos él. Y yo creo que eso no es lo que necesita un presidente de El Salvador, no es lo que necesita el país, no es lo que necesitamos los salvadoreños. Y lo lamentamos. Ojalá reflexione, ojalá Dios le ilumine la cabeza y empiece a conectar un poco más el cerebro con la lengua, porque ahorita tiene la lengua conectada al hígado. Y eso, repito, en un país que ha padecido una guerra y que hemos padecido de polarización, meter más polarización no va a traer nada bueno para los salvadoreños, aunque él crea que va a sacar réditos políticos de esto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, explícanos un poco más esto del cómo han operado, cómo han funcionado al interior de estas autónomas la representación de ANEP, porque de repente se hace ver como que ustedes han tenido tantos intereses al interior, como que esto lo han ocupado incluso como para hacer negocios, pero ¿cuál ha sido el papel que han desarrollado las representaciones? Nos aclara un poco más. Vamos a la pausa, regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis, yo creo que es importante que nos explique un poco más cómo funciona esto de la representación de ANEP ante las autónomas, es decir, y además cuál es el nivel de incidencia que tenían ustedes, porque cuando se habla de Contraloría, hasta dónde llegaba el papel del representante que ustedes tenían en esas instituciones, qué tipo de información conocía, podían hacer observaciones, qué ocurría, porque el presidente también ha señalado y de alguna forma lo ha hecho ver de que, bueno, qué ha pasado con hechos de corrupción en el pasado, dice, cuando también ha estado la ANEP presente en esas autónomas y han ocurrido hechos de corrupción, decía. ¿Y se ha dado cuenta cómo? ¿Cómo se han dado cuenta? Porque alguien lo ha dicho. ¿Cuántos hechos de corrupción se han evitado porque haya gente correcta ahí? ¿O cuántos hechos de corrupción no han salido a luz o no nos hemos dado cuenta porque no ha habido suficiente auditoría social? Es decir, usted le da vuelta al planteamiento que puede hacer el presidente. Es que no tiene lógica. El presidente no tiene lógica. Las autónomas son autónomas precisamente para hacerlas más ágiles de la burocracia estatal, señalando o admitiendo tácitamente que la burocracia estatal hace, digamos, difícil la agilidad en manejo de áreas estratégicas.
He dicho el ejemplo de la CEL, ¿verdad? Pero ¿quién las maneja? Especialmente ¿quién las maneja ahora? En un inicio la manejaba un empresario y era verdaderamente autónoma porque no tenía nada que ver, o sea, no directamente el gobierno no tenía nada que ver. Había control sobre ella, habían auditorías, había rendición de cuentas y esa la ejercía el gobierno. Pero poco a poco, digamos, el gobierno fue tomando control de las autónomas y está bien. Pero para que funcionaran adecuadamente como autónomas, había participación de diversos sectores. Vámonos al Seguro Social. Seguro Social, supuestamente hay una parte en la junta directiva de los mismos médicos o de los sindicalistas, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y de los empresarios que somos los que cotizamos. ¿Los empresarios manejamos el Seguro Social? Por supuesto que no, porque si lo manejáramos les aseguro que estaría mejor de lo que está ahorita. No hubiera llegado al estado de deterioro que ha llegado. Por muchas acusaciones de corrupción y de abusos que digan, pero no estaría como está ahora. Se necesita opinión de otras personas. Corsatur, ahora, hay empresarios. Perdone, pero la presencia misma de ustedes en esas, a esos niveles, en esas autónomas, le daba más garantía de transparencia en los procedimientos. No garantiza, porque siempre se puede hacer, ¿verdad? Pero es una posibilidad, o lo hace más difícil, el hecho de que haya corrupción si hay más gente viendo, porque tienen que ponerse de acuerdo todos los que están ahí, y es bastante difícil que el sindicalista se ponga de acuerdo con el empresario, y el empresario con el ministro, o el ministro con el sindicalista, etcétera. Entonces, por eso todo el mundo, si lo queremos ver de esa manera así, un poco grotesca, pues de todo el mundo se vigila y cuida sus intereses. Entonces, si el sector productivo, no lo llamemos ANEP, porque el presidente puede gobernar sin ANEP, pero no puede gobernar sin el sector productivo. Porque el sector productivo es el que paga los impuestos, es el que genera las riquezas, es el que genera los empleos, es el que atrae las inversiones, si las condiciones son las adecuadas, que aquí no son, y por eso no vienen. Pero eso es lo que tendría que entenderse. Entonces, ¿qué es lo que haría una persona medianamente inteligente? Buscar entendimientos, buscar que todo el mundo, bueno, esto es lo que queremos hacer, estamos de acuerdo con esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo? ¿Cuál es la forma más barata que nos va a dar más resultados? Pero aquí no se trata de Ahora, eso. ¿qué va a pasar hoy que ustedes Nos ven como enemigos en lugar de vernos como socios en el desarrollo del país. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Ya no van a estar en al menos 20 instituciones, pero también hay un comunicado donde ustedes plantean de que se retiran de otras autónomas. ¿Había representación en otras autónomas? Bueno, hay una serie de otras instituciones en donde el sector privado siempre ha colaborado, pongamos CONACYDA y otras más, en donde cuando a uno le dicen, mira, yo no te quiero en mi casa porque vos sos un aprovechado, sos un ladrón, sos un desordenado, sos un aquí, sos un allá, fuera de aquí. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Se va a quedar con esa persona que lo está ultrajando y lo está ofendiendo? Nosotros decimos, con este gobierno ya dijo, ya dio las señales de que no quiere trabajar con el sector productivo. Entonces, bueno, ok, lo lamentamos, no por nosotros, porque nosotros no estamos ganando nada de estar ahí, en términos de que se reciben grandes prebendas o vehículos o gasolina o salarios. No, si ahí si acaso en algunos lugares darán una dieta por reunión que creo yo no llega a $25, con la gran responsabilidad que se tiene, porque inclusive uno es responsable ante la Corte de Cuentas. Pero vaya, ¿qué va a pasar entonces? Ustedes se retiran incluso de esas, sí, de esas instituciones, se retiran, y ¿cómo se va a nombrar? Porque el presidente lo que dice es que les ha pedido que ustedes manden unas ternas, y de las ternas entonces va a elegir. Y va a elegir a sus incondicionales. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene con los que estamos ahí? Él quisiera, eso es para mantener las apariencias y para ver si se le presta la oportunidad para que él pudiera darse el taco de humillarlo a los representantes, de que, mira, estos me están rogando, los saqué, los eché, los insulté, y aquí vienen de regreso a rogar de que yo los acepte de nuevo en las instituciones. Repito, si uno está por voluntad de servicio, pues hombre, si no quieren que les ayudes, si vos le querés ayudar a alguien a levantarse y esa persona te tira escupidas, te insulta y te dice no me ayudes,
Pues hombre, levántese solo, a ver si puede. ¿Cuál es la consecuencia? Le dejo plantear la interrogante para más adelante, porque vamos a la pausa comercial, pero ¿cuál es la consecuencia que esto va a tener entonces en el ejercicio, en el tema de transparencia? ¿Qué va a pasar? Menos transparencia, menos eficiencia, más dudas, la posibilidad de que el gobierno utilice 1.600 millones de dólares que están en juego en todas esas instituciones, que lo utilice para cosas que no son las más convenientes, porque está ahorita ahogado con un problema fiscal, endeudado, sin capacidad económica para llegar ni siquiera a cerrar este año. Y entonces, claro, ese es otro de los propósitos, que nadie les diga nada, poner a incondicionales para que entonces puedan tener acceso a los recursos para hacer con ellos lo que les dé la gana y no lo que más le conviene a la población. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Luis, ¿hay algo de... ¿Ustedes respiran una especie de venganza alrededor de esto por el papel que han asumido sobre Corte Suprema de Justicia, con el tema de aliados con la democracia? ¿Es como una especie de pasar factura o no? ¿O son dos cosas distintas? Creemos que sí, y lo lamentamos, repito, porque esa se le ha visto que es una tendencia del presidente, donde cada vez que hay una crítica a algo que no nos parece, aunque se haga de manera respetuosa y respaldada y fundamentada, y que sea crítica constructiva, donde además se le ofrecen soluciones y apoyos, el presidente lo toma, no sé, a lo personal. Y entonces, siempre que ha habido una crítica, hay una reacción del presidente. Pero ahora ya llegó a límites, digamos, inusitados o inesperados, aunque sí deberíamos de esperarnos, y toma esta reacción. Siempre que le hacen una crítica, él sale en algún momento abusando de su poder, personalizando las cosas, insultando, atacando, diciendo cosas que no son, en contra de aquellos que le hacemos las críticas, y me incluyo yo ahí. Entonces, en este caso también, nosotros le somos incómodos, nos quiere apartar, y habrá que preguntarse por qué nos quiere apartar. Pues porque quiere hacer lo que le dé la gana sin que nadie le esté diciendo nada. Decía el presidente ahora que, parafraseando un poco sus palabras, que el sector empresarial en el país estaba acostumbrado a hacer las cosas así como lo hicieron en el pasado, por la influencia que tenían en los gobiernos anteriores, incluso a nivel presidencial. Dos cosas para aclarar ese punto. La gremial que yo presido, 95 de más de 2.500 empresas formales, legales, que pagan impuestos, más del 95% son pequeñas, medianas y microempresas. ¿Qué acceso pueden tener los empresarios hacia las cúpulas de poder? Que hay malos empresarios y han habido malos empresarios, los hay, los han habido y los habrán. Y que hay algunos que se han lucrado de estar cerca con el poder, los han habido. Que esa es la gran mayoría de los empresarios que le da la capacidad a un presidente de generalizar, no. Es injusto, así como hay malos periodistas, así hay malos médicos, así hay malos ingenieros y así hay malos presidentes. ¿Podemos generalizar? No, no puede generalizar, pero él generaliza de manera irresponsable.
la mayor parte de los empresarios no se han lucrado del poder, más bien han padecido de aquellos que abusan del poder. Esto creo yo que es importante señalarlo. En segundo lugar, los empresarios, más que nada, contribuimos al progreso y al desarrollo del país a través del pago de nuestros impuestos y cumplir las leyes. Nosotros somos ciudadanos con derechos y tenemos derecho a exigir, a criticar, a pedir y a que se nos rinda cuentas. El presidente cree que el sector productivo, los empresarios y el resto de los ciudadanos somos siervos. Él quisiera mandarnos y que nosotros nos agacháramos como que si él fuera el emperador ungido por Dios y que le digamos, sí, presidente, usted es lo máximo, usted no se equivoca, el país está en los suelos, no encontramos empleo, la delincuencia nos tiene abatidos, pero gracias, gracias. Y que veamos los abusos que se cometen en el gobierno, que veamos que uno tiene problemas para ir a pagar la cuenta de la gasolina cuando llega la bomba de combustible en las gasolineras, y que aplaudamos el hecho de que veamos caravanas de 12 y de 18 carros para llevar al presidente y caravanas de la mitad de ese número de carros, pero imponentes para llevar a sus familiares, amigos y quién sabe qué más. Y quiere que le digamos, presidente, gracias. Hombre, eso no puede ser. Él tiene que entender que él es el mandatario, que no es el que nos manda, es el que ha recibido un mandato nuestro y cuyo salario y excesos, como dice nuestro comunicado, se paga de nuestros impuestos con el sudor de nuestra frente y con grandes dificultades, y que él tiene que responder a eso. Se le ha contratado para que resuelva los problemas nacionales, se le ha contratado para que ayude al desarrollo del país y no se le ha contratado para que nos ande insultando solo porque le pedimos o no estamos le pedimos cuentas o no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Somos ciudadanos y no siervos. Bien, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, un poco que nos explicara desde la percepción que tienen los pequeños y medianos empresarios que integran la Cámara de Comercio, cuál es el rumbo que lleva la economía de este país. ¿Cómo podemos cerrar 2012? Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Luis, para cerrar entonces la entrevista en línea, explíquenos cuál es la impresión que tienen ustedes con la información, bueno, que no es ni tanto percepción como lo decía yo hace un momento, sino que es de realidad, porque ustedes lo viven a diario, incluso entiendo que cursan una encuesta con cierta periodicidad, donde consultan a los empresarios ya de manera directa un poco de cuál es la impresión que tienen de cómo ha evolucionado, cómo está su negocio, el tema de los despidos, cierre de empresas. ¿Cómo estamos a esta fecha del año? Bien complicados, en una situación sumamente difícil, que son de las que nos obligan a hablar en nombre de nuestros representados y a pedir mejores resultados. Miren, este año no se van a cumplir nuevamente, por tercer o cuarto año consecutivo, con las metas que las modestas metas que se ha propuesto el gobierno.
No, aquí se dijo que íbamos a crecer al 2.5 y creo que vamos a tener un crecimiento que no va a llegar al 1 y hay algunos que dicen que va a ser un crecimiento de 0. Somos el país de menor crecimiento en Centroamérica y en Latinoamérica. Eso nos debería de preocupar. Somos el país con el menor grado de inversión en Centroamérica y el segundo menos en Latinoamérica. Hemos llegado a nuestros niveles de endeudamiento externo al máximo, al límite. Este gobierno es el gobierno que ha tenido mayor dinero a su disposición, mayor cantidad de ingresos, por los créditos y por los impuestos que ha cobrado. Y uno se pregunta, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde están las obras? ¿O dónde están los resultados? Porque nuevamente le hago la pregunta al estimado televidente. ¿Usted está mejor? ¿Usted encuentra empleo? Su empresa, si es suya o si trabaja ahí, usted ve que está creciendo, que le pueden mejorar su salario, le alcanza su salario para la canasta básica, se siente seguro yendo y viniendo de su trabajo, montándose en un autobús, entrando a su colonia, siente que el Estado le está respondiendo. Yo creo que la mayoría de los salvadoreños van a decir que no, que estamos en una situación crítica. Yo no le estoy echando la culpa exclusivamente al presidente y al gobierno, pero ellos son los responsables de la cosa pública y de dirigir la dirección en la que debemos de ir. Y lo que vemos es que están tomando las medidas equivocadas para resolver el problema al polarizar, al dividir y al estar llevándonos hacia un sistema que no funciona. ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Tienen estadísticas del cierre de empresas o de empleos que se pueden haber perdido? Yo lo que puedo decir es que nosotros todos los meses recibimos solicitudes de ingreso a la gremial y recibimos también, no solicitudes, sino que tenemos que sacar de la gremial a socios que por diversas razones no pueden pagar la cuota o quiebran. Y todos los meses, tenemos 3 o 4 empresas que dicen que dejan de ser socias porque están cerrando su negocio. Empresas formales, que cumplen con todos los requisitos legales. Algunas de ellas dicen que porque los están renteando, algunas otras porque dicen de que el crimen tiene la zona abatida, y más de la mitad dicen que las condiciones económicas no les permiten, que están malas las ventas, que no alcanzan a cubrir sus gastos y que tienen que cerrar. Y esa es la situación de una gran cantidad de empresas. Y eso es lo que deberíamos de estar nosotros buscando cómo resolver, no estar en estos pleitos de perros y gatos que no llevan a nada bueno ni resuelven ningún problema. ¿Cómo cerraríamos 2012 entonces? Mal. En el caso fiscal, endeudados, el gobierno tiene que buscar de dónde saca recursos. Por eso es que si fuéramos un poquito mal pensados, pensaríamos que es otro de los propósitos de sacar la auditoría ciudadana que ejerce el sector productivo en estas autónomas para poder ocupar esos recursos para otros propósitos. En términos de crecimiento no cumplimos las metas, en términos de empleo no hemos ni recuperado los empleos que se han perdido desde el 2008 a la fecha. Para darte un dato, de acuerdo a las AFPs, tal vez no sean el dato, digamos, más completo, pero te da una idea. De acuerdo a las AFPs, se generan 12.500 a 13.000 nuevos puestos de trabajo al año. Al año se gradúan del colegio 30 a 40.000 jóvenes. Supongamos que la mitad busque empleo y que la otra mitad estudie. Claro. No alcanzamos a cubrir ni siquiera a los jóvenes que se están graduando del colegio, ya no digamos de las universidades. Bueno. Esa es la situación del país, a eso deberíamos dedicarnos y de eso debería preocupar al gobierno, y para eso hemos ofrecido nuestra ayuda y nuestra crítica constructiva del sector productivo, porque son los problemas más sentidos de nuestra población y es lo que deberíamos de resolver para tener el país que merecemos y que todos queremos. Bueno, gracias Luis, no, otro tiempo. Muy gentil. No. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les recuerdo, mañana estará con nosotros en nuestros estudios Salvador Sánchez Serén, candidato a la presidencia por el FMLN. Nos vemos entonces.